Lojinov Evgeny Leonidovich, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la Academia Rusa de Ciencias, 2 veces ganador del premio del gobierno de la Federación de Rusia en el ámbito de la ciencia y la tecnología, ganador del premio del gobierno de la Federación de Rusia en el ámbito de la educación. Me gustaría llamar hoy esta intervención, el vector de la gestión de la incertidumbre. El punto de ensamblaje de la economía de 2100 años. Estimados colegas, queridos oyentes. Economía. El año 2100 es un nodo de convergencia de varios vectores, a menudo tendencias contradictorias en diferentes configuraciones, que determinan el futuro. Estrechamos una gama de los más importantes vectores hasta 5 inco. Es decir, los vectores clave, que procesan el punto de montaje de la economía en el año 2100 es el de la energía, la tecnología digital, efectos cognitivos, la ecología, la gestión de la sociedad. Bueno, antes que todo es la energía. El perfil básico que determinará el estado de otros perfiles de actividad es el desarrollo analítico. Hoy en día, más o menos proyecciones razonables en la analítica es la del año 2050. Podemos hacer un pronóstico sobre la base de tendencias en tecnología. La proporción de la analítica alternativa, creo que aumenta, pero es poco probable aún con todos los esfuerzos superar el nivel del 25% en el balance energético mundial. El crecimiento del consumo de energía demuestra que, y a través de 80 años no se podrá lidiar con la de la creciente población, sin la utilización de los recursos tradicionales combustibles. Tanto más, que en la tendencia de crecimiento de la energía alternativa o renovable está presente el deseo de algunos países desarrollados de transferir la principal carga financiera de desarrollo tanto de las nuevas tecnologías energéticas, como de las convencionales, a los hombros de los nuevos países industriales. Estos son ante todo los países de Asia y América Latina. La energía hidráulica requiere inversiones financieras, que la economía mundial aún no puede permitirse en las cartas del futuro previsible. Por lo tanto, mi opinión es que para el año 2100 no habrá una revolución energética mundial. La tendencia actual es la tecnología digital. Las tecnologías digitales continuarán su crecimiento, y servicios digitales ocupan dentro de la economía mundial hasta el 50%. Otra cuestión es cómo contabilizarlos, por separado de los perfiles de su aplicación, es decir, industria, ciencia, educación, etc., o como parte directa de una actividad sectorial. En mi opinión, una serie de tendencias digitales prometedoras, de las cuales todos esperan de alguna manera un nuevo efecto económico, están muy exageradas. Esto es, por ejemplo, la computación cuántica de redes neuronales y varios otros. Aquí hay un buen ejemplo, como sucedió con blockchain. Es decir, blockchain es una tecnología útil que, sin embargo, no ha cambiado fundamentalmente el modelo de negocio y la estructura de las industrias. La siguiente tendencia son los efectos cognitivos. Hemos hablado y hablado mucho sobre la economía basada en el conocimiento. Al mismo tiempo, en Rusia, hasta ahora, solo se ha logrado restaurar parcialmente una serie de mecanismos que garantizan el desarrollo científico y técnico y la innovación a nivel de la URSS. Sin embargo, en el liderazgo de Rusia hay una comprensión de este problema, se están tomando ciertos esfuerzos muy serios que tienen su efecto, incluso en la esfera de la defensa. El perfil cognitivo de la economía mundial para el año 2100 seguirá desempeñando un papel de liderazgo. En conjunto, junto con las tecnologías digitales, en mi opinión, su participación en el balance económico mundial superará el 60%. Es cierto que esto también incluirá servicios de entretenimiento y servicios de ocio intelectual. Ahora la tendencia ecológica continuará desarrollándose, atrayendo el dinero y los esfuerzos de las personas. Sin embargo, como ya ha demostrado la práctica, el curso sobre las prioridades de la ecología en la economía es en gran medida politizado, incluso, diría yo, que es un curso político. Las decisiones ontológicas de varios países europeos, por ejemplo, de abandonar la energía nuclear, son un ejemplo característico. La retirada de la tecnología nuclear, de la combinación energética en países como Alemania, está empeorando considerablemente su situación económica.
La situación acaba de comenzar a desarrollarse, empeorará aún más. Las innovaciones ambientales tienen limitaciones debido a la falta de recursos para estos fines, por lo que el crecimiento del componente ambiental en el gasto de la economía mundial se desacelerará y se estabilizará dentro de 10 a 15 años. La quinta tendencia es la gestión de la sociedad. ¿Por qué distinguí esto como una tendencia económica subyacente separada? Porque el equilibrio sociopolítico, que también incluye los problemas nacionales, religiosos, sexuales, de género y otros de la sociedad moderna, comenó a establecer el tono, es decir, de hecho, la cola comenó a mover al perro. Y espero que no haya ofendido a nadie con esos términos. El grupo de gastos de gestión social está oculto en otras redes de equilibrio económico. Este grupo seguirá creciendo. La estabilidad de la sociedad influye mucho en su competitividad. Ahora acerca de los pronósticos a corto plazo de la economía del mundo. El crecimiento de la economía de los Estados Unidos en medio de la caída del poder político y los desequilibrios internos se asemeja al intento del barón Munchausen de sacarse del pantano por el pelo. Es decir, la autoestimulación de la economía de los Estados Unidos debido a la emisión del dólar y la transferencia de la inflación a otros países casi ha desaparecido. Sin una gran guerra, como la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no podrán cambiar radicalmente la situación. Ahora sobre China. En 2015, junto con Valery Tsitkulov, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Rusia, director del Instituto de Problemas de Mercado de la Academia de Ciencias de Rusia, escribí el libro Inestabilidad financiera sistémica en la economía china. ¿En qué dirección se está moviendo la locomotora china para el desarrollo de la economía mundial? Los pronósticos de desaceleración de la economía china y las explicaciones de las razones fueron completamente confirmados. Las razones objetivas conducen al hecho de que la desaceleración del crecimiento de la economía china continuará en el futuro. Los éxitos de la República Popular China dependen cada vez más de su influencia político-militar en el mundo. Y a muchos países no les gusta el crecimiento de la influencia político-militar de China en el mundo, lo estamos viendo ahora con el ejemplo de la situación con Taiwán, habrá otros ejemplos de este tipo. Pero creo que para el año 2100, la economía de China seguirá siendo la primera o la segunda del mundo. A la economía de la Unión Europea no le espera nada bueno, los cataclismos políticos son muy probables, lo que cambiará drásticamente el contorno y el contenido de este tipo de unión. Por lo tanto, para el año 2100, la Unión Europea no tiene perspectivas especiales. Una serie de nuevos países industrializados de Asia deberían desarrollarse bastante, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Indonesia y varios otros países. No los enumeraré a todos. El futuro de la economía rusa para el año 2100 depende principalmente del establecimiento de relaciones económicas en el marco de una asociación cuasi estatal basada en la Unión de Rusia y Bielorrusia, la Unión Euroasiática de la CEI y una serie de otras alianzas representadas por los BRICS, la OXI, posiblemente, nuevas asociaciones similares. Dado que aquí depende mucho, ante todo, de la voluntad política de los líderes rusos, mi pronóstico es la presencia de Rusia en 2100, una gran economía como la base de una entidad aliada más o menos rígida, que compite con la Unión Europea. Es decir, las perspectivas, en mi opinión, en el año 2100 son favorables. Ahora quisiera describir algunas tendencias importantes en el desarrollo de la economía mundial. Las tendencias económicas que determinan el futuro muestran una serie de tendencias contradictorias y lógicas. Aquí están algunos de los más significativos. Por un lado, el desarrollo de la tecnología de la información, que se llama inteligencia artificial, principalmente redes neuronales, muestra un salto cualitativo que aparentemente debería cambiar el mundo. Sin embargo, el uso de un servicio tan conveniente y popular como las redes neuronales conduce al bloqueo del desarrollo de muchas habilidades y habilidades humanas. Esto es especialmente evidente en muchos jóvenes que prácticamente viven en sus teléfonos inteligentes. Una de las pérdidas clave es la incapacidad de concentrarse durante varias decenas de minutos en problemas complejos, como problemas matemáticos.
Las competencias en diferentes tipos de actividades se están convirtiendo cada vez más en la capacidad de ejecutar un programa en una computadora y la incapacidad de multiplicar los números en la mente, pero las redes neuronales son malas, al menos mientras no hagan frente a problemas complejos no lineales, especialmente en condiciones de falta de información confiable y en condiciones con un gran componente de incertidumbre. La red neuronal formula bien la solución del problema a través de las bases de datos informáticas presentadas localmente, en las que se realiza su entrenamiento. Cuando la vida a menudo arroja problemas que no se pueden encontrar en Internet. Hay otro aspecto. Por ejemplo, en un momento, un gran número de ingenieros extremadamente inteligentes y competentes no pudieron salvar a la URSS de la autodestrucción. Por lo tanto, la pregunta es compleja: ¿quién ganará en el futuro? ¿Quién tiene mejores y más redes neuronales o quién puede mantener la inteligencia humana en los jóvenes? La respuesta, en mi opinión, aún no hay. Otra bifurcación lógica es, por un lado, una aceleración pronunciada del progreso científico y tecnológico en varias direcciones, con su desaceleración simultánea en muchas otras direcciones. El desarrollo de la tecnología informática está cambiando la vida ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, por ejemplo, las tecnologías de transporte han cambiado ligeramente en los últimos 50 años. Un buen ejemplo es el ámbito militar. En la esfera militar, se dice mucho, por ejemplo, sobre armas basadas en nuevos principios físicos. Al mismo tiempo, por ejemplo, muchos aviones, bombarderos o tanques estadounidenses en el estado de ánimo de la nueva electrónica tienen cascos fabricados hace más de 50 años. De ahí la pregunta de qué tecnología será la tecnología del desarrollo intermedio. El desarrollo de una economía de mercado. Por un lado, se postula el éxito de las economías de mercado. Por otro lado, la formación de los mercados globales es cada vez más manipuladora, una especie de naturaleza planificada. Por ejemplo, el costo del transporte de bienes al extranjero afecta en gran medida la competitividad de las empresas nacionales, por ejemplo, en China, y el costo del transporte depende del costo del combustible, que se manipula mediante la infusión o la salida de instrumentos financieros derivados en los mercados financieros, por ejemplo, futuros. Los volúmenes de comercio del llamado petróleo de papel son mucho más altos que los volúmenes de comercio de petróleo real. Es decir, la gestión de los precios mundiales del petróleo es en gran medida planificada. Los ingresos rusos de las exportaciones de petróleo y gas en el contexto de las matrices virtuales dibujadas de las finanzas de los países occidentales, teniendo en cuenta los derivados y otros instrumentos financieros derivados, nos parecen un error aritmético. ¿Y dónde está el efluente ruso de la oferta monetaria en el espacio de los países amigos de Rusia? Es decir, la cuestión de dónde está el límite óptimo entre el plan y el mercado. Otra pregunta es si las corporaciones transnacionales pueden llamarse ministerios de un gobierno mundial inexistente. Ahora Bitcoin. En los medios de comunicación, todos observamos una imagen de la repentina aparición de una criptomoneda independiente. Parecería que detrás de ella no están los estados o las estructuras financieras globales. Incluso el creador de Bitcoin es desconocido. Es decir, parece ser un ejemplo vívido de la autoorganización de un nuevo instrumento financiero global, una institución que se encuentra por encima de los sistemas financieros nacionales, en persona. Un poco más, aparentemente, señalan algunos expertos, Bitcoin se ha convertido en la verdadera moneda mundial. Sin embargo, en el proceso de crecimiento del valor de Bitcoin, hubo una tendencia en la que un grupo de bancos transnacionales constantemente sin anunciar, invirtió billones de dólares en la compra de Bitcoin, es decir, el esquema especulativo tradicional. Luego, cuando el valor de Bitcoin llegó a la cima, esos bancos, habiendo desatado la demanda, se deshicieron silenciosamente de las principales cantidades de Bitcoins, registrando ganancias. Y la posterior caída de Bitcoin, como siempre, cayó sobre los hombros de los últimos compradores, de pie al final de la cadena de compras, es decir, detrás de la cartelera del nuevo instrumento financiero y la institución financiera global de Bitcoin está el viejo esquema y un grupo de bancos conocidos. Por lo tanto, la pregunta es,
Si el fenómeno de Bitcoin es una operación financiera exitosa de alguien, ¿se convertirá Bitcoin o su contraparte en una supermoneda mundial para el año 2600? Aún no hay respuesta. Luego vivíamos en una sociedad preindustrial, luego en una sociedad industrial, luego en una sociedad de la información. Ahora vamos poco a poco hacia una sociedad digital o una economía digital. Dentro de 8 años viviremos en un mundo post-digital. ¿Cuáles son sus rasgos? Una de las tendencias digitales más controvertidas es la implantación de dispositivos con un componente inteligente esencial y la entrada en redes de telecomunicaciones globales. Por ejemplo, es un marcapasos. Es el dispositivo más simple con un componente inteligente. ¿Hasta dónde llegará esta tendencia? Por un lado, es muy conveniente para una persona unirse a redes globales con la ayuda de una interfaz neuronal animada. Estas tecnologías están progresando rápidamente. Por otro lado, hay un efecto inverso cuando la inteligencia artificial comienza a controlar directa o indirectamente a un portador humano, porque a muchas personas les encantará. Qué agradable y conveniente es cuando puedes, en tiempo real, sin estar conectado a alguna red cableada, preguntar en Internet o en algún neuroprograma de inteligencia artificial una pista sobre varios problemas. Es decir, la tendencia es absolutamente objetiva, sin conspiración, otro paso adelante de las tecnologías innovadoras de red. Con esta cuasi integración del cerebro humano y los servicios de inteligencia artificial, surge la pregunta de hasta dónde llegará la integración del cerebro humano y la inteligencia artificial, y si esto interesará al hombre mismo del año 2100 o si ya es necesario inventar un nuevo término, no Homo sapiens, sino Homo digital, es decir, hombre digitalizado o hombre digital. Y es posible reconocer de antemano que nuestros nietos en el año 2100 no tendrán mucho en común con nosotros o, después de todo, los cambios no serán tan drásticos. Otra tendencia es que es cada vez más ventajosa para las sociedades es mantener a un gran número de personas dependientes que no trabajan. El ejemplo más característico es en los Estados Unidos. Todos, creo, entienden a quién me refiero. Es decir, reducir conscientemente la proporción de personas que trabajan de manera útil para mantener la gobernabilidad de la sociedad. Los sistemas tradicionales de gobierno económico y social de los últimos 230 años han comenzado a desmoronarse en los últimos 10 años. Es bastante probable que esta tendencia en los próximos 10, 15, tal vez 20 años, la gestión política y social sean más importante que la gestión puramente económica. ¿Dónde nos puede llevar esto a 2100? ¿Dónde llevar a los Estados Unidos, en Europa, en China e India, en Rusia y varias repúblicas soviéticas? ¿Qué será la identidad nacional y si no se convertirán en una mercancía que se comercializará en función de los bonos de la sociedad? Otra tendencia, en los últimos 10 a 15 años, se ha postulado que los imperios comerciales y financieros digitales reemplazarán a los bancos y empresas tradicionales. Sin embargo, poner a los digitales en su lugar resultó ser muy fácil, simplemente tenía que sacar el enchufe global de la toma de corriente global. Es decir, parece que la tendencia objetiva del desarrollo estratégico no fue tan objetiva. Blockchain resultó ser solo una herramienta para almacenar información, sin cambiar fundamentalmente la economía. Tanto el teléfono inteligente como el banco y el operador digital están a cargo de la inteligencia artificial. La esencia del dinero de la operación financiera no cambia, cambia la forma de su diseño. ¿Qué tan radicalmente cambia la función financiera para el año 2100? Otra tendencia, en las últimas décadas, el factor clave de la competitividad global ha sido la manipulación de las finanzas y sus volúmenes, así como las condiciones de endeudamiento. Parecería que el papel de operar con recursos materiales se ha quedado atrás de las finanzas para siempre. Y de repente, el hecho de que China suministre o no algunos metales de tierras raras pone en duda si Taiwán puede seguir produciendo chips para todo el mundo bajo patentes estadounidenses. Por lo tanto, la pregunta es hasta qué punto aumentará el papel de algunos recursos materiales para el año 2100. Otra pregunta es si Occidente y China,
por analogía con el impuesto al carbono impulsado por Occidente, deberían pagar a Rusia por el oxígeno que producen sus bosques y que respiran nuestros colegas extranjeros. Otra pregunta, incluso en el espacio postsoviético, ¿hay razones para la guerra por el agua dulce? En los últimos años, la situación en las relaciones entre Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán se ha intensificado repetidamente debido al hecho de que se construyeron centrales eléctricas, embalses y volúmenes de agua dulce que se mueven a lo largo de los ríos. A muchos no les gusta, y el tema es totalmente irresoluble. Ahora, lo que sucederá para el año 2100, cuando el agua dulce no esté desalinizada, será aún menos dulce. Hay muchas más preguntas de este tipo. Mi principal conclusión de estas preguntas es: nuestro próximo recurso clave en Rusia es la gente. Salvemos a la gente. Ellos se quedarán no solo en los libros de historia, sino también en el mundo real. Y la siguiente parte de mi discurso son las diferencias clave de las nuevas características de la economía que definirán la economía para el año 2100. El primer rasgo, los rasgos económicos. La ganancia se ha desprendido definitiva e irrevocablemente del valor de la producción material e inmaterial. El valor de la producción real en el precio total de la masa total de mercancías es ahora del 2 a 4%, por lo que el principal ya no es la ganancia, ni siquiera la ganancia excesiva, sino que la ganancia hiperactiva se forma en las esferas virtualizadas. Esta es la esfera de la manipulación de los medios de crédito y los instrumentos financieros derivados, en forma de pirámides financieras sobre cualquier producción real. Esto es en el ámbito transaccional, lo que determina la efectividad de esos niveles de control con un efecto multiplicador que se multiplica muchas veces en cada transición del nivel de control inferior al superior. Y estos son modelos de intercambio de innovación no equivalentes en el mercado para productos materiales y comerciales, tanto energéticos como de alta tecnología media. La siguiente característica financiera es el crédito. Las relaciones financieras y monetarias han perdido definitivamente el contacto con lo real, mercancía, oro o de otro tipo de dinero. El derivado ha demostrado que la base de las operaciones financieras o de crédito ahora no es el activo subyacente en sí, sino la imagen del activo subyacente, empaquetado en cualquier envoltura de instrumentos financieros. En la nueva pseudo-realidad económica, no importa lo que subyace en el activo subyacente, ya sea las finanzas tradicionales, las finanzas digitales, los instrumentos financieros, etc. Lo principal es crear un hogar financiero con el mayor apalancamiento. Los rasgos políticos de los Estados Unidos están perdiendo rápidamente el potencial de regulador mundial. Eso es bueno y malo. ¿Por qué es bueno? Todos los días escuchamos en la televisión por qué es malo. El mundo necesita un regulador global. La ONU, que fue concebida así, ya que el regulador global ahora está perdiendo su influencia por muchas razones objetivas y esfuerzos. La pregunta es qué sigue, pero el regulador mundial aún no está a la vista. Al mismo tiempo, el espectro de amenazas peligrosas en el mundo continúa expandiéndose constantemente. ¿Cómo lo hacemos? Rusia es más fácil que el resto. Siempre estamos acostumbrados a confiar en nosotros mismos. La estructura de la política mundial para el año 2100 no está clara en absoluto. Características de producción. Los ciclos de producción, los flujos financieros y los flujos de productos no están formados por el mercado, sino por un atractivo macroenergético, con la formación de un volumen no equivalente de bienes materiales baratos para otras innovaciones. Es decir, los mercados mundiales no se forman a sí mismos, sino que se forman a propósito en el marco del próximo ciclo de gestión. El primero es la formación de un esquema macroenergético futuro de entrega de eficientes. Lo siguiente es la inversión extranjera. La siguiente iteración es la formación de complejos de producción. La siguiente iteración es estructurar en otra parte el entro de ganancias. Además, la formación artificial de la demanda de productos mediante la manipulación del precio de la energía y los costos de transporte y otros costos resultantes. A continuación, comeremos crema financiera a través del intercambio no equivalente de productos producidos. En primer lugar, las materias primas y las materias primas para las caras innovaciones extranjeras.
Y la última y transacción final es la transferencia de negocios que comparten beneficios a corporaciones privadas o públicas de países menos desarrollados. Características organizativas: la estructura corporativa planificada ha pasado a primer plano. El mecanismo estatal, por ejemplo, en muchos países, y no solo en los Estados Unidos, se está desvaneciendo rápidamente en el fondo. Hay un reemplazo de la toma de decisiones real por parte de los funcionarios estatales para la toma de decisiones por estructuras latentes de carácter corporativo oligárquico. Cuantos más jefes de Estado, en el mundo comienzan a desempeñar un papel puramente representativo, capitalizando políticamente, con mayor o menor éxito personal, las necesidades de las élites económicas, nacionales y extranjeras. Rasgos militares. En medio de la crisis sistémica de la economía y la política mundiales, muchos actores clave consideran necesaria una nueva guerra mundial. Al mismo tiempo, casi todos ellos esperan transferirlo a los hombros de otros países, es decir, las medidas militares para resolver las contradicciones económicas siguen siendo relevantes. Características geoestratégicas. El desarrollo y la implementación de las decisiones de gestión estratégicas y operativas que anticipan al país de los competidores en varios espacios geoestratégicos se ha desarrollado, esto es el inicio de un cierto formato de crisis financiera y económica. Es una operación de múltiples vías con los tipos de cambio, los precios del petróleo, el oro, los alimentos. Esta es la iniciación en el mundo de los programas de pseudo-importancia de la ecología, la energía alternativa, la extracción de gas de esquisto. Es la aparición repentina de pandemias separadas geográficamente. Sin embargo, como han demostrado las sanciones aplicadas a Rusia, estos mecanismos geoestratégicos han reducido drásticamente su efectividad. ¿Cómo se implementará esto a continuación? Veremos en un futuro no muy lejano. Rasgos científicos y técnicos. El funcionamiento de las áreas de investigación científica básica, el entretenimiento nacional y corporativo de los trabajos estratégicos de investigación y desarrollo desempeña un papel cada vez más importante. Aquí se utilizan instrumentos tales como la estructuración organizativa de los centros de innovación, incluida la formación de esquemas para generar innovaciones y comercializarlas, para crear redes nacionales e internacionales de innovación y tecnología, la concentración específica de recursos financieros y científicos y técnicos, el control de la naturaleza de la propiedad corporativa final, el uso de innovaciones de software, etc. Es decir, todo esto se convierte en el factor más importante, si no determinante, de ganar la competencia geoestratégica. Las plataformas científicas y técnicas, correspondientes a los formatos financieros, determinan en gran medida el bienestar de los estados, las corporaciones de transformación y, en general, los sistemas de hibridación. Las parejas virtualizadas. Hay una virtualización de todo, es decir, el movimiento de todos los procesos en una huella de aire acondicionado electrónica, virtual y funcional en un espacio inteligente que se convierte en una realidad objetiva nueva y subjetiva. Se está creando una especie de universo virtual para la inteligencia humana. ¿Cuáles son los límites de la virtualización? Mostraremos el futuro. Bueno, eso es casi todo. Mucho de lo que he enumerado de las tendencias de varias tendencias contradictorias no me gusta. Sin embargo, todos estos son vectores muy serios para el desarrollo de la realidad de la que formamos parte. La consideración de estas características, que hemos discutido ahora, espero que ayude a los oyentes a presentar mejor los contornos de la futura economía mundial. Gracias.